de Sodís. Lo que estamos viendo, el tema de los lugares de votación no son accesibles para las personas con discapacidad. Eso es importante. Ha habido muchas que, en realidad yo pensé que no habían tantas mesas que no habían sido instaladas. 26 mesas no fueron instaladas. Me parece una cifra alta. 26 mesas que no han sido instaladas en las elecciones pasadas. Ahora, todo eso hay que rectificarlo para la segunda vuelta. Y entre esas cosas que hay que rectificar está justamente la accesibilidad, ¿no es cierto? El acceso a las personas con discapacidad. Bienvenida al programa, un gusto saludarla. Hola, mucho gusto. ¿Qué cosas han notado ustedes, por ejemplo, que están a la orden con el tema? Sí, hemos recibido muchísimas quejas. No sabemos, no podemos decir que en todos los locales de votación han habido problemas de accesibilidad, pero en muchísimos de ellos hemos recibido quejas de personas con discapacidad física que, por ejemplo, han encontrado rampas en mal estado o que simplemente no habían rampas o que no había una mesa temporal en el primer piso o que, habiendo sido empadronadas, han tenido que votar en un segundo piso. Sí. De hecho, vimos una noticia de una señora que tuvo que ser cargada por militares para que pueda votar. Luego, graves problemas con el tema de la atención preferente. Tampoco no se dio, ¿no? No. Hemos recibido también muchísimas quejas de que los encargados de la OMPE no sabían cómo manejar el tema. Las mismas personas por las grandes colas se quejaban muchísimo y no hay una conciencia clara del respeto a este derecho que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Que es la atención preferente. Otros problemas, por ejemplo, han sido en el caso del voto electrónico, que el software no era accesible para las personas con discapacidad visual y tenían que entrar a votar acompañados. Eso también, cuando se puede hacer, cuando se puede hacer, pero también deberían haber, por ejemplo, la posibilidad de tener una cartilla braille, ¿no? Por eso te digo, porque cuando es escrito, cuando es impreso, puede que sea más complicado, porque tendrías que calcular dónde van a votar todas las personas con discapacidad visual y poner cuántas cartillas braille. Sí, pero por eso hay la posibilidad del empadronamiento, ¿no? Pero cuando es digital es más fácil porque hay sistemas que te permiten decir lo que tienes al frente, lo que estás marcando, ¿no? Sí, pero no se implementó esto, ¿no? Y de hecho hemos tenido casos de personas con discapacidad visual que han tenido que entrar a votar con alguien. Lo ideal hubiera sido que se les hubiera ofrecido la oportunidad de pedir una cartilla braille igualmente. Igualmente personas con discapacidad visual que, teniendo el voto no electrónico sino el manual, tampoco han encontrado la cartilla braille. Las personas con discapacidad física que lograban llegar a la cabina de votación encontraban el dispositivo para votar estaba muy alto, ¿no? Entonces tampoco podían utilizarlo. Las personas sordas, por ejemplo, han encontrado graves problemas de orientación, porque no podemos, probablemente es muy complicado exigir que hayan intérpretes que puedan apoyar a las personas con sordera, pero se podría haber puesto una señalización más clara, ¿no? Sí, ha sido. Y ahora que ha sido cambiado, en lugar del número de la mesa de votación por el apellido, sí, ha confundido un poco a las personas. Todos nos hemos confundido, entonces para las personas sordas ha sido incluso más complicado. ¿Y qué nos garantiza de que esto vaya a poder cambiar en la segunda vuelta? Muy poco, casi nada. La verdad es que esto nos ha sorprendido muchísimo porque en el mes de noviembre, desde la Mesa de Discapacidad de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en donde hay como 15 organizaciones de personas con discapacidad, en conjunto con CONADIS y la Asociación Civil Transparencia, se envió un comunicado a todos los organismos electorales para que previeran todos estos problemas, ¿no? De hecho, después, en el mes de febrero, el 4 de febrero, se tuvo un desayuno de trabajo con ellos, con representantes de la OMPE, de RENIEC y del Jurado Nacional, y garantizaron que iban a hacer sus mayores esfuerzos para evitar todos estos problemas de accesibilidad que hemos visto que se han dado el 10 de abril, ¿no? Ahora, es cierto que no se pueden poner personas solamente para un tipo de discapacidad, como tú decías, o sea, no digamos que puedes poner a un intérprete para las personas que tienen incapacidad auditiva, por ejemplo, pero sí se puede poner un guía de repente en cada centro de votación para la mayoría de lugares de votación, sí, en coordinación con organizaciones como la suya, por ejemplo. Sí, de hecho debería reforzarse el tema de la capacitación de las personas encargadas, desde los encargados de la OMPE hasta en la misma capacitación al presidente de mesa y a los miembros de mesa, el tema de la atención preferente, por ejemplo, el tema de que puedan entrar a votar con un acompañante si es que lo requieren, porque también hemos sabido
que les decían que tenían que entrar con un familiar, pero muchas personas con discapacidad no van a votar con un familiar, van a votar simplemente con alguien de confianza que no necesariamente sea un familiar, ¿no? Entonces en esos casos se les puede, por desconocimiento, impedir ingresar a la cabina, ¿no?, de votación. Entonces tiene que reforzarse muchísimo el tema de la capacitación de los encargados de OMPE y de los miembros de mesa. Debería haber algún tipo de coordinación pues entre OMPE, inclusive el propio jurado que también envía personal a los colegios, y organizaciones como las suyas, como CONADIS, como la Federación, hay varios organismos, ¿no? Claro, nosotros hicimos este primer esfuerzo de enviar el comunicado y bueno, luego de reunirnos con ellos, y próximamente las diversas organizaciones de personas con discapacidad también están preparando un comunicado, ¿no?, para prevenir que esto no se repita para la segunda vuelta. Bueno, estaremos atentos a lo que pueda suceder también. Ustedes tendrían que concertar algún tipo de reunión, ¿no?, con los organismos involucrados. Sí, bueno, ¿no? Esa es nuestra intención con el comunicado, que seguramente esta semana estará saliendo por redes. Y bueno, pedir la cooperación nuevamente de la Asociación Civil Transparencia para si es posible concertar una nueva reunión, ¿no? Sobre todo también para garantizar el tema de la mesa de votación temporal en el primer piso. Eso es básico, ¿no? No solo para las personas con discapacidad, sino que, por ejemplo, una persona puede de pronto estar en muletas y no podría llegar a votar en un segundo piso, ¿no? Sí, sí, lamentablemente pues la infraestructura en muchas instituciones educativas, creo que en la mayoría, ¿no?, sí, la mayoría no están adecuadas para las personas que tienen algún tipo de incapacidad. Sí, bueno, aunque se suele utilizar otro término, pero ni siquiera para alumnos que probablemente tienen esas instituciones también. Sí, la encuesta nacional sobre discapacidad dijo que más de la mitad de los colegios no están, no son accesibles. Adecuados. Sí, exactamente. O sea, la inclusión aquí no se aplica. Sería una buena oportunidad para ir identificando estos problemas y bueno, mejorar la accesibilidad de los colegios, que igual sería útil para los propios alumnos con discapacidad. Por lo menos la inclusión, ¿no?, a ellos no les llega, la exclusión sí. Exacto, exactamente, así es. Muy bien, muchísimas gracias por esta información, y ojalá, de verdad, ojalá que se tomen medidas por el bien de la sociedad. Si queremos hacer una sociedad inclusiva, estas son medidas que se necesitan pues para poder tener una sociedad verdaderamente inclusiva. Sí. Solo quería cerrar con el tema de la multa, porque cuando nos reunimos con los organismos electorales esto era mencionado constantemente, ¿no?, que hay una dispensa por discapacidad. Y no se trata de que no se pague la multa, se trata de que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho constitucional a ejercer su derecho al voto, y que, bueno, no se les puede excluir de esto solamente por decirles, bueno, no vas a tener que pagar. Sí, claro, son tan ciudadanos como cualquiera de nosotros. Exactamente. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Silvana Queija, muy amable. Muchas gracias.